Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versos del 19 en adelante. Capítulo 20, versos del 19 en adelante. Palabra del Señor. Y como fue tarde aquel día, que el primero de la semana, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, vino Jesús y púsose en medio y díjoles: paz a vosotros. Y como hubo dicho esto, mostróles las manos y el costado, y los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, sopló y díjoles: tomad el Espíritu Santo. A los que remitieres los pecados, les son remitidos. A quienes los retuviereis, serán retenidos. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijeronle pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole: Señor mío y Dios mío. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos al Señor en esta mañana. Padre eterno que estás en el cielo, Dios todopoderoso, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos y te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar aquí congregados para adorar y glorificar tu nombre y oír tu palabra. Padre, habla a nuestros corazones en esta mañana. Señor, Dios eterno, unge nuestros oídos para oír y nuestros corazones para oír tu palabra y recibirla, Señor. Dios eterno, sabiendo que nada soy, en tus manos me pongo, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, lo que debe ser hablado en esta mañana. Yo no sé, Señor, qué es lo que debe ser hablado en esta mañana. No sé cuál es el mensaje, pero, Señor, tú lo sabes. Por lo tanto, en tus manos estoy y en tus manos estamos todos. Habla en esta mañana a tu pueblo, Señor. Habla a nuestros corazones y edifícanos a todos en tu palabra, Señor. Padre celestial, te lo pido todo en tu nombre eterno, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, para quien sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse?
Estaba apuntando un temita ahí para hablarle en esta mañana. Realmente en esta mañana yo no he sabido de qué o cuál es el mensaje para esta mañana, pero el Señor nos dará aquello que necesitamos saber en esta mañana. Y conforme a la lectura que hemos tenido en esta mañana, pues hemos visto la resurrección del Señor. Hemos visto que después del Señor le resucitó, le apareció a sus discípulos. Le apareció también a aquellas hermanas que estuvieron esperando la resurrección. Fíjese lo que ocurrió en aquellos días. Hubo un tiempo de confusión por la muerte del Señor. Y también uno de los discípulos, uno de los principales, hablando en forma, en lo intelectual, pues por lo que se veía, era el discípulo principal en medio de todo. Pues siempre miramos a la persona donde se pone toda la confianza y donde se pone el dinero, lo miramos como la persona más importante, más entendido, de más sabiduría, más conocimiento en medio del pueblo de Dios. O sea, eso en lo intelectual es lo que siempre la gente mira. Por ejemplo, cuando se mira quién va a ser el presidente de los Estados Unidos o de algún país o de algún pueblo o el gobernador, siempre la gente mira a ver su posición económica e intelectual. Y si ven que es un campesino, dicen, bueno, ¿qué podremos recibir de eso? Si ven que es un pobre, dicen, ese lo que va a hacer es que se va a quedar con los chavos. Pero si ven que es un rico muy inteligente, siempre esperan de él lo más que se puede esperar de un hombre. Y en lo intelectual, en lo natural, pues esas son las personas y los instrumentos que son usados en esta tierra y en los gobiernos terrenales, porque los gobiernos terrenales todos están dirigidos por un rey, un príncipe, que es el diablo. Y los instrumentos del diablo tienen que ser como él es, sabio e inteligente. Entonces, siempre como el que va a gobernar todo país, ¿será quién? Satanás, a través del individuo que sea levantado. Así es que siempre la elección, ¿quién la hace? El pueblo aparentemente es el que tiene en sus manos los votos, pero vemos como aparentemente por casualidades surgen los candidatos que usted no se imaginaba. ¿Sabe usted que el diablo le dijo al Señor, mira todos los reinos de la tierra, ¿los ves? Todos estos reinos son míos y al que yo quiero, les doy. Al que yo quiero, te los doy. Así es que yo te los doy a ti, tú serás rey sobre la tierra, tú serás el presidente mundial, solamente haciendo una cosa, adorándome. Siempre encontramos que para gobernar hay que estar sirviéndole al diablo, para gobernar en esta tierra. Hay que estar adorando al diablo, aunque la persona crea que está adorando a Dios. Pero el Dios que está adorando es al Dios de este mundo. Entonces vemos que siempre las cosas son de esa manera. Y solamente cuando Dios se mete la mano y exige del diablo, entonces que las cosas pueden cambiar. Porque sabemos que el Señor también le dijo al diablo,
al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que aún el diablo tiene que obedecer a Dios en cualquier cosa que Dios le ordene. Y solamente cuando Dios ordena y mete su mano, entonces que el diablo tiene que obedecer lo que Dios dice. Pero mientras está suelto, sin que Dios le tenga el límite para hacer cierta cosa, pues él está a sus anchas y hace lo que le da la gana. Pero cuando Dios le dice, de aquí no me pasa, él no puede pasar de ahí. Entonces, vemos que siempre hay un poder solamente, solamente un poder, y es el poder de Dios. Usted dice, el poder del diablo también existe, pero ese es el mismo poder de Dios pervertido, porque la fuente de todo poder es Dios. Entonces, el diablo, el poder que Dios le dio, lo permitió. El poder de Dios que él tenía, que Satanás tenía, cuando era mujer, ese poder lo tomó y lo permitió usándolo para mal. Entonces, usando su poder, viene y usa el razonamiento, usa la sabiduría, y él es un individuo sabio. Entonces vemos que con el poder de sabiduría de él, con su poder de razonamiento, él ocasiona que la gente se vuelvan de la palabra a la antipalabra, de la fe a la incredulidad. Entonces, vemos que quienes corren peligro y quienes están expuestos a que el diablo los engañe, ¿quiénes? No los que están engañados, ya ellos están engañados. ¿Y qué más puede suceder con ellos? No puede suceder nada más que sigan viviendo en el engaño y, como dice la Biblia, engañando y siendo engañados. Esa es la vida natural de todos los que están en las manos del diablo, de todos sus hijos. Pero los que pueden ser engañados si no se cuidan, pueden ser si no se cuidan. O sea, si fuera posible, el diablo podría engañar a quienes, a los escogidos, si fuera posible. Pero no es posible que sean engañados. Puede ser que sean confundidos por algún tiempo, puede ser que aparentemente estén engañados, pero una persona puede estar pensando una cosa y estar engañado de cierta cosa porque aún no sabe cuál es la cosa correcta. Usted puede estar pensando que son las 8 de la mañana y usted puede estar pensando eso y puede estar pensando algo erróneo, porque no son las 8 de la mañana. Pero usted viene y mira un reloj y entonces ve la hora que es y entonces usted sale de la confusión, sale del engaño. Así también los hijos de Dios pueden estar confundidos y aparentemente engañados hasta que ven la hora que es en la palabra de Dios. Y cuando ven la palabra como es, entonces salen del engaño o salen de la confusión, porque ellos no pueden ser presos en el engaño, sino que aparentemente están ahí mientras no ven la verdad. Pero cuando ven la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Ahora, conociendo la verdad, y la verdad es Dios, y la verdad es la palabra, porque Dios es la palabra, y la verdad se hizo carne hace 2000 años atrás, y la verdad se hizo carne hoy también. Entonces, cuando usted puede ver la verdad, la palabra, y la palabra se encarnó hoy y tuvo un nombre como lo tuvo también en el pasado, cuando usted la puede ver, usted entonces es libertado de todo engaño, de toda confusión, y está completamente libre.
Ahora tenemos el caso aquí de Tomás. Y aquí la palabra del Señor, en el caso de Tomás, fue: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es una bienaventuranza no ver y creer, porque son muchos los que ven, pero después que uno ve y cree, ¿qué bienaventuranza tiene? No tiene ninguna. Lo importante es creer cuando oye acerca de la verdad. O sea, cuando oye la verdad y la cree, entonces ahí es que usted es bienaventurado. Ahora fíjese, el Señor antes de morir había dicho que Él iba a morir y que iba a resucitar y que sería dada la señal de Jonás. Y así, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, Dios manifestado en carne, aquel cuerpo estaría también allí por 3 días y 3 noches. Pero luego habría de resucitar y estaría nuevamente aquí en la tierra. Esa era la señal para aquel tiempo que sería manifiesta, y luego el Señor murió habiendo el prometido que habría de resucitar después de 3 días, y todos los discípulos estuvieron muy tristes porque el Señor había muerto, y no había muerto de muerte natural, tampoco había muerto hablando en el sentido natural, hablando en el sentido para aquel pueblo, para aquellos hebreos y para aquellos romanos. El Señor no había muerto como un hombre noble. Dice que fue contado con los malvados. Fue muerto y fue matado allí como un hombre malo, como un hombre malvado. Para el pueblo de Israel había sido matado como un blasfemo, porque siendo hombre se hacía Dios. Pero realmente siendo hombre era Dios. Dios hecho hombre, Dios manifestado en carne. Pero aquellos no pudieron creerle y le mataron por esa causa, y buscaron testigos falsos para probar también que él había dicho que iba a destruir aquel templo. Así es que vemos que siendo Dios hecho carne, hecho hombre, le mataron como un blasfemo, porque siendo hombre se hacía Dios. Y no era que siendo hombre se hacía Dios, era que siendo Dios se hizo hombre. Entonces vemos que para aquel pueblo, aquel que murió en aquella cruz, fue uno igual a los otros que habían muerto allí. Es más, si lo catalogaron más malo que a Barrabás, porque cuando pidieron a uno para ser libertado en el día de la Pascua, el día de la víspera, porque al otro día era la Pascua, y siempre el más malo que había preso, uno que tuviera una sentencia de muerte, pues lo soltaban. ¿Ves? El más malo, el criminal malo, de entre todos los malos, el que el pueblo pidiera, o sea, el que le agradase al pueblo. Entonces había unos cuantos presos en aquellos tiempos. Entonces el que el pueblo viese y creyese que era justo, el que el pueblo creyese que estaba preso injustamente, el que el pueblo creyese que su causa de estar preso no era la causa genuina por la cual le habían encarcelado. O sea, si el pueblo juzgaba que ese hombre era inocente y el pueblo le agradaba a esa persona y le tomaba cariño, pues el pueblo pedía que lo libertasen, y entonces lo hacían ese año y en esa fecha, la víspera de la Pascua. Entonces, fíjese, este pueblo de Israel no amó realmente a su Dios
que decía que amaba tanto. Decía que amaba a Jehová con todo su corazón y servía a su palabra y obedecía a sus mandamientos, y cuando viene Dios y se hace hombre, en carne humana uno como los demás, realmente no le amaban de todo el corazón, ni siquiera le conocieron. Entonces, vemos que amaban más a uno que estaba preso allí por sedición, por cosas políticas, y hasta había matado. Barrabás era más amado en medio del pueblo de Israel que el mismo Dios de hecho carne, hecho hombre. ¿Qué le parece? Así también puede pasar en nuestro tiempo. Todas las religiones han amado más sus religiones, sus líderes políticos y todas sus cosas que han tenido, lo han amado más que a Dios manifestado en carne nuevamente. De él dicen que es un blasfemo, que es un impostor, que es un fanático, que es un adivino, y un sinnúmero de cosas dicen en nuestro tiempo de Dios hecho carne hoy en día. Solamente allá había un grupito muy pequeño que realmente amaba al Señor, igual como lo hay hoy en día. Y entre el grupo pequeño que amaba al Señor, por no estar presente cuando tenía que estar, uno se llenó de incredulidad, el diablo lo llenó de incredulidad. ¿Ve usted lo importante de estar donde está todo el pueblo del Señor? ¿Ve usted en estos días tremendos de tanta incredulidad que hay lo importante de estar todos juntos? Entonces vemos que estando todos juntos, el Señor que nos aparece revelándonos su palabra, hablando a nuestros corazones, mostrándonos las cosas que tenemos que ver en ese tiempo. Entonces vemos que Tomás no estaba cuando debía de estar, y ya el Señor se había revelado a ellos unas cuantas veces. Por no estar, por allá estaba lleno de incredulidad, y cuando escuchó acerca de lo que ellos habían visto y oído, acerca de el Señor revelándose a ellos nuevamente, Tomás, uno de los 11, fíjese, de 12 quedaron 11. De 11, uno de ellos fue lleno de incredulidad. Así es que vemos el cuadro de aquel tiempo, y sabiendo que estamos nuevamente en ese lapso de tiempo de la espera de la plenitud de Dios, como ellos estuvieron en la espera del Espíritu Santo. Entonces vemos que cualquier hermano, aún siendo de los escogidos, se descuida, deja de tener compañerismo los unos con los otros y estar presente donde tiene que estar, entonces en vez de llenarse de fe, ¿de qué se llena? De incredulidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escucha de lo que Dios ha hecho, cuando escucha del Señor revelándose en medio de su pueblo, de cómo se está revelando, yo si no veo, no creo. Si no veo, no creo. Entonces, por casualidad, o ya al oír tanto que habían hablado acerca de que el Señor había resucitado y que había aparecido ya unas cuantas veces, pues Tomás estuvo en uno de los cultos de los discípulos. Fíjense, Tomás, uno del pueblo que había apartado en medio de aquel tiempo difícil, y ahora cuando regresa nuevamente, regresa lleno de incredulidad. Entonces, al regresar, pues allí estaba, pero lleno de incredulidad. Y el Señor se reveló en medio de ellos,
En aquella ocasión, 8 días después de la última vez que lo había hecho, y cuando se apareció, le dijo: paz a vosotros. Y con las puertas cerradas, paz a vosotros. Luego que le dice paz a vosotros, le dice: mira tú, Tomás, ven acá, mira mis manos, ¿lo ves? Mira mis heridas, y ahora mira mi costado, ven, mete tu mano aquí, ven, mete tu dedo aquí. ¿Qué le parece? Esa fue una reprensión tremenda de parte del Señor. Y fíjese, el Señor le concedió a él lo que él pidió. Él dijo: si no veo con mis ojos y meto mi mano en su costado, en su herida, no creeré. El Señor muchas veces les permite a cualquier persona que esté lleno de incredulidad, le permite ver lo que desea, pero cuando se lo permite ver es una reprensión de parte del Señor. Entonces, fíjese, el Señor permitiéndole, concediéndole el deseo a Tomás, al concedérselo, ¿qué le está haciendo? Le está reprendiendo su incredulidad. Y al reprendérsela, Tomás entonces dice: Señor mío y Dios mío, es verdad. Entonces el Señor le dice: porque viste, ahora creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oh, qué reprensión para los incrédulos de aquel tiempo, y qué reprensión para los incrédulos de este tiempo. ¿Saben ustedes que Tomás representa, tipifica a las vírgenes fatuas? ¿Saben ustedes que el profeta dice que cuando las vírgenes fatuas vean en medio de los escogidos, en medio de las novias genuinas, que lo recuerde, Tomás era uno del grupo, estaba allí con ellos, era uno de los 11, había visto a Dios manifestado en carne, sabía que aquel era el Mesías. Esto mete a las vírgenes fatuas en medio nuestro. Esto mete a las vírgenes fatuas también, sabiendo y conociendo a Dios manifestado en carne. Esto mete a ese grupo, aunque son de Dios, no se pierden, pero los mete en medio de los escogidos. Pero que cuando el Señor se revela y oyen acerca de la revelación del Señor en medio de su pueblo, no pueden creer a menos que no vean y toquen. Entonces, cuando el profeta dice que cuando las vírgenes fatuas vean en los escogidos, en la novia, cumplirse las cosas que fueron prometidas que se cumplirían, entonces ellos vendrán a buscar la fe. Pero dice: pero será como fue con Tomás. Ya era demasiado tarde. Tomás tipifica a las vírgenes fatuas. Ahora fíjese, Dios en este tiempo se ha estado revelando en medio de su pueblo. Y se ha estado revelando cuando su pueblo ha estado a puertas cerradas espiritualmente hablando. Cuando se ha encerrado con el Señor. Y cuando lo ha hecho, el Señor ha comenzado a revelarse. El Señor ha comenzado a darse a conocer a su pueblo. Le hemos conocido.
le hemos visto manifestado, le hemos visto en la palabra, porque el Señor es la palabra, y hemos visto la palabra siendo dada a conocer a los escogidos, porque el Señor estuvo dándose a conocer a los escogidos luego de haber muerto y haber resucitado. Hemos visto que luego que Dios manifestado en carne ha dejado la escena, luego hemos estado viendo que Él ha estado revelándose en la palabra. Ahora, ¿cuántos como Tomás habrán dicho, si yo no veo, no creo? Si yo no veo, no creo. ¿Saben ustedes todas las cosas que Dios, en las cuales Dios se ha revelado, ha sido el mismo Señor revelándose? Y ¿cuántos como Tomás habrán dicho, si yo no veo, no creo? Yo si no veo, no creo. Que si ese es el nombre nuevo, yo si no veo, no creo. Que si ese es el nombre para usarse en este y en lo otro y en oración por los enfermos y van a ser sanados, que yo no veo, no creo. Que si esto es así, y es así dice el Señor, y Dios se ha manifestado en carne, y su nombre eterno y glorioso lo ha manifestado en carne humana hoy, y ese es el mismo nombre del Señor, el nuevo nombre del Señor. Si fulano no acepta eso, si fulano no acepta. Yo sí no veo que fulano, don fulano lo acepta y lo cree. Yo no lo creo, porque lo tiene que creer uno grande. Y allá en aquel tiempo el único grande que se había ahorcado. Así que los que estaban creyendo que el Señor había resucitado y había aparecido en medio de ellos eran los pequeñitos, pescadores y gente así, pero aquel grande, el que llevaba el dinero, el de chavos, el bien sabio, pues se había ahorcado. Así es que no había en quién depositar la confianza para creer aquello que estaban diciendo aquellos discípulos, porque quienes estaban hablando de estas cosas eran los ignorantes. Entonces, es lo mismo hoy. Si fulano rechaza esto, yo no lo creo, yo lo rechazo también. Si fulano no acepta esto, yo no lo acepto. Y eso es muy grande. Eso que están diciendo es demasiado grande y no parece. Bueno, yo si no veo que otros grandes lo aceptan, yo no lo acepto. Yo que soy pequeño, no lo puedo aceptar, porque yo nada sé. Pero no era cosa de aceptarlo si los grandes lo aceptaban, era cosa de creer. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que leyeron que los grandes lo habían recibido y lo habían aceptado. Bienaventurados esos que sin ver creyeron. ¿Por qué? Porque ellos creyeron a la palabra. Ellos creyeron a lo que el Señor había dicho que habría de resucitar. Y cuando se manifestó en medio de ellos sabían que aquel era Él. Entonces, ellos no tuvieron que oír a ninguna otra persona, sino al que había resucitado, que había prometido que iba a resucitar. ¿A quién tenemos que oír nosotros? A Dios manifestado en carne en este tiempo, lo que Él ha dicho. Y si Él habló y reveló en el mensaje de la hora, dio a conocer
cuál era el nombre eterno de Dios y cuál era el nombre nuevo del Señor, y también dio a conocer el uso de ese nombre en este tiempo. No es cosa de ver si los grandes lo aceptan o no lo aceptan, sino es cosa de creer a Dios quien lo ha hablado en este tiempo. Creer lo que el Señor dijo a través de su manifestación en carne, como era también lo mismo ayer. Entonces, vemos en esta hora que usted y yo podemos estar recostados en fulano o sutano si lo acepta o no lo acepta, sino en lo que Dios ya habló a través de su manifestación en carne. De otra manera seríamos como Tomás, caminando con muletas, como decimos nosotros, caminando con la fe de otro, caminando con los ojos de otro, caminando con la revelación de otro y no con una revelación genuina entre Dios y usted. Hemos llegado a esa hora en que tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que saber cada uno individualmente cómo es que ha creído. ¿Cómo es que ha creído lo que Dios ha revelado? ¿Cómo es que ha creído a Dios cuando se ha estado revelando en este tiempo final? Cuando Él se ha estado revelando y revelando su nombre nuevo y el uso para ese nombre y todas las cosas que conllevan ese nombre, ¿cómo usted ha creído al Señor? ¿Cómo usted ha creído cuando Él se ha revelado? ¿Usted ha creído porque otro creyó? ¿O usted ha creído porque lo vio en la palabra? ¿Usted ha creído porque vio que el profeta lo decía y usted lo creyó? ¿O usted creyó porque otro creyó y como otro creyó que usted conceptúa que es una persona grande e intelectual y sabia? Que dice, pues si fulano creyó, yo creo también. Entonces, porque usted vio que fulano o sultano creyó, pues usted creyó. Eso fue lo que le dijo el Señor. Porque ves, ahora crees. Porque ves que aquel creyó, tú crees también. Oh, si está creyendo porque otro creyó, eso está mal. Usted y Tomás son el mismo. Usted y Tomás son el mismo. Ahora veamos que nosotros no podemos depender de otros, sino de lo que ya Dios ha revelado a través del profeta. Y cuando somos identificados y cuando el Señor nos dice lo que somos y cuando el Señor nos dice que somos buenos creyentes de su palabra o nos dice que somos unos incrédulos, ¿sabe cuándo es? Cuando Él se revela. Cuando Él se revela en su palabra, ahí es que usted sabe cómo usted está. Ahí usted sabe si usted está lleno de incredulidad o si usted está lleno de fe en la palabra. Estamos viviendo un tiempo en que tenemos que saber quiénes somos y cómo hemos creído la palabra de la hora. A Dios usted no lo puede engañar. Quizás usted se puede engañar a usted mismo, pero a Dios usted no lo puede engañar. Y Dios es ¿qué? La palabra. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y cuando oímos la palabra como es, la palabra discierne. Y si discierne, Él nos dice cómo somos nosotros, nos dice las faltas que tenemos, nos dice si somos creyentes genuinos en la palabra o nos dice si somos como Tomás. Recuerde que el Señor podía revelarle los secretos de los corazones de la gente porque Él era la palabra encarnada. También vemos eso mismo en el hermano Branham, porque Él era la palabra encarnada. Entonces le podría decir, usted se llama fulano de tal, usted es esto, es lo otro, usted tiene fe o usted no tiene fe, lo que fuera, Él le podía decir.
¿Y quién era el que le estaba diciendo esas cosas? Era la palabra hecha carne. Porque la palabra en un hombre es la que discierne. Entonces, si nosotros podemos escuchar la predicación de la palabra genuina, esa palabra genuina nos discierne hasta lo profundo del corazón, y los tuétanos nos discierne totalmente. Y cuando nos discierne totalmente, eso es como usted tomar una cámara y usted pararse ahí y que alguien venga con una cámara y le saque un retrato y le diga: así está tu retrato. Así es cuando usted se para delante de la palabra para oír la palabra como es, que seguida le saca un retrato de lo que es usted y le dice: aquí tiene. Le saca el retrato de lo que es usted a cada uno individualmente. Por eso usted notará que muchas veces la predicación de la palabra, usted podrá notar que algunas veces se está predicando en cierta forma y de momento se brinca y se toma otra cosa por acá. Es que Dios le habla a cada uno de los que está en la congregación y le puede estar hablando a usted, pero de momento dejar de hablarle a usted y comenzar a hablarle a otro a través de la predicación de la palabra. Entonces, cuando usted siente el impacto acá adentro, eso es con usted, no es con otro. No mire para el lado, es con usted. Es a usted tal cual el Señor le está hablando. Entonces, cuando nos retrata en esta hora final en que estamos viviendo y saca un retrato de Tomás, entonces el Señor le permite mirar a usted y ver si ese es su rostro, y también le saca un retrato de los 10 discípulos que estuvieron firmes ahí, manteniéndose firmes, creyendo lo que había sido dicho y viendo a Dios a cada momento revelándose a ellos y mostrándole todo lo que le quería mostrar y hablándoles la palabra. También le saca un retrato de los 10 y de Tomás, y le saca el retrato también de Judas. Entonces le dice: mira a ver cuál de ellos eres tú, porque por sus frutos los conoceréis. Usted sabe quién es usted, yo no sé quién es usted, pero usted sí sabe quién es usted. Y si usted no sabe quién es usted, lo único que usted necesita es sentarse por un momento y escuchar la palabra. Cuando usted la escuche, usted sabe entonces quién es usted, porque la palabra de Dios le dice a usted quién es usted. Y cuando usted descubre que es uno como fueron los 10 discípulos, dele gracias al Señor y agárrese más y más de la palabra. Y dé testimonio de lo que usted ha visto y ha oído. Pero cuando usted descubre que es uno como Tomás, clame por misericordia al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Oh Dios mío y Señor mío, ten misericordia de mí. Perdóname, Señor, porque puse mi confianza en lo que no debía haber puesto mi confianza. Mi confianza debe estar siempre puesta en lo que ya tú hablaste a través de tu manifestación en carne. Y si lo dices tú a través de tu mensajero, yo lo creo aunque más nadie lo crea. Esa tiene que ser la actitud tuya y la actitud mía. Y aunque más nadie lo pueda creer, si usted ha puesto su confianza en Dios y en lo que Dios ha hablado, usted lo puede creer, aunque más nadie lo pueda creer. Por lo tanto, sepamos quiénes somos nosotros. Sepa usted quién es usted. Y ahora que hay tiempo suficiente para vivir más cerca del Señor, entonces aprovechemos este tiempo. Porque vendrá un momento en que usted querrá y no podrá. Pero ahora que tenemos oportunidad para poner todas las cosas conforme a la palabra, entonces aprovechemos bien el tiempo.
Pongamos toda nuestra confianza en ¿quién? En Cristo, Dios manifestado en carne, en todo lo que fue dicho por el Señor a través de su manifestación en carne humana para este tiempo. Sabemos que en este tiempo final los dos grupos son salvos. ¿Sabe usted que al hermano Branham le preguntaron acerca de las vírgenes fatuas si ellas habrían de ser salvas en la gran tribulación? ¿Sabe lo que el profeta les dice? En la gran tribulación no hay salvación para ningún gentil. Fueron incrédulas y después cuando vieron, creyeron, entonces después se arrepintieron, pero de todos modos tienen que pasar por la tribulación, porque ellos no eran del grupo escogido, de los predestinados. Ustedes saben que el profeta nos ha explicado lo que es el libro de la vida y nos ha explicado que el libro de la vida tiene dos secciones. El profeta nos dice que el libro de la vida es el registro. Usted sabe lo que es un registro demográfico, donde están inscritos los nombres de todos los de ese pueblo. Pues el libro de la vida es el registro de todo el pueblo de Dios, el registro de la planta de trigo. Usted sabe que el Señor compara a su pueblo con el trigo y a los que no son su pueblo, a los hijos del diablo, los compara con la cizaña. Entonces, el libro de la vida es el registro de ese árbol o de esa planta de trigo. Todos los que son trigo están escritos en ese libro. Pero ese libro tiene dos secciones. Usted sabe que usted puede ver una planta de trigo, así como puede ver un árbol de mango de China, pero usted mira ese árbol y usted lo que está mirando es el árbol. Ahora, cuando usted ve una china, entonces usted está viendo una china. Cuando usted ve un mango, si es un árbol de mango, usted está viendo un mango. Pero cuando usted está viendo el árbol y las hojas, usted no está viendo el mango. Usted está viendo el lugar donde está la vida. Pero cuando ve el mango, está viendo la vida. Entonces, usted ve lo que fue sembrado. Ahora, el árbol de trigo, o la planta de trigo, ella es el pueblo de Dios. Pero cuando usted ve el trigo, usted ve que usted ve la simiente genuina, o sea, usted ve los escogidos. Usted ve lo que fue sembrado, el grano original que fue sembrado. Usted está viendo entonces el grano de trigo, palabra que fue sembrado, lo está viendo ahora cuando usted ve el trigo. Y esos son los escogidos. Y esos granos de trigo, esos escogidos genuinos, están en la sección del libro de la vida del Cordero. Y en la otra sección, en el libro de la vida, que es otra sección, ahí está el resto de la planta de trigo, que es trigo también, pero que no es el grano, sino que es el otro grupo, que viene a ser las vírgenes fatuas o vírgenes durmientes. Entonces, el profeta dice que las vírgenes fatuas le fueron de ayuda a las vírgenes prudentes. ¿Cómo? Así como la planta de trigo le es de ayuda para el grano de trigo que va a salir en su tiempo. Porque si no hay una planta de trigo, no puede salir un grano de trigo. Entonces, así también, si no hubiera una planta, un pueblo completo, no podía salir el grano de trigo. Entonces, ¿dónde estaba el grano de trigo? En medio de la planta, ahí estaba la vida. ¿Dónde estaban los escogidos? El profeta dice que la iglesia está compuesta de dos vidas también.
Así es que ¿dónde estaba la iglesia? La novia en medio de la iglesia. Y de ahí surge el grano de trigo. Entonces, vemos que ambos grupos tienen vida eterna porque la adquieren a través de Jesucristo. Pero ambos grupos no son los escogidos. Solamente un grupo son los escogidos y el otro pertenece al grupo que tiene salvación. Uno es la iglesia y otros son la novia, que ya es esposa. Pero ambos tienen salvación y ambos vivirán eternamente. La única diferencia que hay de uno al otro es que unos son los escogidos y los otros no son los escogidos, pero tendrán vida eterna también, como todos los demás. Entonces, unos tendrán cuerpo glorificado, los escogidos, y los otros no, pero tienen vida eterna. Así es que, fíjense, hay personas que piensan, me gustaría vivir en un cuerpo humano toda la vida. No me gustaría tener que salir de este cuerpo, sino vivir eternamente en un cuerpo como este que tengo. Bueno, pues va a haber un grupo que va a vivir en un cuerpo así, en un cuerpo de carne y sangre. Solamente muy pocos son los que van a vivir en un cuerpo glorificado como tiene el Señor Jesucristo. Y esos fueron escogidos por el Señor desde antes de la fundación del mundo. El otro grupo también está escrito en el libro de la vida, en la otra sección. En esa sección era que estaba Judas. En esa sección, los que están en esa sección se tienen que agarrar bien agarrados de la palabra. Los que están en esa sección, si llegan a ver y a darse cuenta que son de ese grupo, entonces esos se tienen que agarrar más que los escogidos. ¿Por qué? Porque los que están en esa sección, sus nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Si cruzan la línea, su nombre puede ser borrado. Si no la cruzan y se mantienen firmes, agarrados de la palabra, y quien tiene la palabra es la novia, los escogidos, si se mantienen agarrados de esa palabra que tienen los escogidos, su nombre no va a ser borrado de ahí. Vivirá eternamente. Lo único que no pertenece al grupo de los escogidos. Y esto de pertenecer a un grupo o a otro, esto no es elección suya ni mía. Dios eligió quienes habrían de ser parte de los escogidos, de la esposa. También Él, viendo la actitud y sabiendo la actitud que usted habría de asumir frente a la palabra, porque Él escogió por conocimiento anticipado, Él viendo de antemano, desde antes de la fundación del mundo, Él lo vio usted. Y Él vio cómo usted iba a actuar frente a la palabra. Y cuando Él vio la actuación suya frente a la palabra, entonces por previo conocimiento, por conocimiento anticipado, Él predestinó. ¿Usted cree que Él iba a predestinar a uno que iba a rechazar la palabra? Un incrédulo rechazador de la palabra, ¿usted cree que Él lo iba a poner en la sección de los escogidos? No, ahí solamente van los creyentes genuinos de la palabra de Dios. En la otra sección van los que son partes, pero que no son el grupo predestinado. Pero hay otro grupo que no está escrito en el libro de la vida, que solamente está escrito en el registro de los seres que han vivido en esta tierra, y serán abiertos esos libros y entonces ahí van a aparecer para ser juzgados. Pero en el libro de la vida, miren, que se encuentra en el libro de la vida, ¿qué pasa?
El que se encuentra ahí en el libro de la vida es para tener vida eterna. El que se encuentra en la sección que no es la sección de los escogidos, bueno, si se descuida, el diablo lo puede engañar y lo puede hacer cruzar la línea y entonces hacer que pierda su nombre del libro de la vida y entonces borrado y entonces se pierde. Pero mire, lo importante es que estemos en alguno de los dos sitios. Lo importante es que estemos en el libro de la vida. Y el libro de la vida, ¿qué es? La palabra. La palabra es el libro de la vida, la palabra es el árbol de la vida, la palabra es, ¿qué? La vida, porque Dios es la vida. Y Dios es la palabra. Lo importante es que estemos en Dios. Y Dios es la palabra. Ahora, veamos todos los que se encuentran aquí en esta mañana y todos los que han escuchado el mensaje de esta hora final a través del profeta, todos los que han reconocido que Él es el mensajero de este día final, ellos están escritos ahí, todos. Porque de otra manera no podían responder a ese llamado. Ahora recuerden que cuando el esposo apareció, y el esposo es que Dios manifestado en carne, y a medianoche se oyó un clamor, y aquí el esposo, salid a recibirle. Y cuando se sale a recibir, ¿quién es? Dios manifestado en carne. Entonces dice que los dos grupos, dice que las 10 vírgenes se levantaron para recibir al esposo. Los dos grupos. Y los dos grupos están escritos en el libro de la vida. Uno en una sección y otro en otro. Ahora, sabiendo la importancia de tener el nombre escrito en el libro de la vida, ya sea en una sección o sea en la otra, entonces eso debe ser para nosotros motivo ¿de qué? De mucho cuidado. Que el diablo con su astucia y con su poder de razonamiento no vaya a actuar en contra de uno y causar que su nombre sea borrado. Por lo tanto, las cosas que no entendemos, nos callamos, y al callarnos el diablo no puede hacernos razonar, y si no razonamos, ¿qué pasa? No puede hacer que nuestro nombre sea borrado de ahí. Por eso lo que uno no entiende, se calla la boca, ora al Señor para que el Señor se lo revele, y espera en el Señor para que el Señor le hable y le deje saber qué es lo que está ahí en el mensaje de la hora. Si uno se pone a hablar en contra, ahí es que viene la causa para ser borrado cualquier nombre. Porque al hablar en contra de algo que no entiende siendo la verdad, ahí es que se entra en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso cuando uno no entiende una cosa, se calla la boca y lo hace mejor. ¿No dice la Biblia que en las muchas palabras siempre hay pecado? Y uno de los pecados más grandes sería, y el más grande de todos, blasfemar al Espíritu Santo. Entonces, vemos que cualquier persona, aunque esté escrito ahí, puede ser borrado si cae en esa falta. Ahora sabemos que hay un grupo que no puede caer en esa falta, el cual es el grupo elegido, el predestinado, el grupo de la novia, la cual ya es la esposa. Esos nunca pueden llegar hasta ahí. Esos, sus nombres nunca pueden ser borrados de ahí. ¿Por qué? Porque ellos son los escogidos, que el diablo no los puede engañar nunca. Ahora, viendo el tiempo en que vivimos, las palabras del Señor para nosotros hoy son
bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo tenemos que ver que otros acepten lo que el profeta ha dicho. Lo que nosotros tenemos que ver es en oír lo que Dios ha dicho y creerlo sin ver si otros lo reciben o no lo reciben. Si yo dependiese de otro para ver si otro lo recibe o no lo recibe para yo creerlo, entonces, ¿qué pasa? Yo no estaría creyendo al profeta, sino estaría creyendo a fulano o a sutano, cuando debo estar creyendo a el que Dios ha enviado en este tiempo. Ahora, viendo el cuadro del tiempo actual, viendo que el pan de la hora, el maná escondido, está siendo repartido para los hijos de Dios, entonces es tiempo de estar comiendo la carne del Hijo del Hombre, manifestado hoy. La carne, la palabra, la revelación de lo que es el Hijo del Hombre hoy. ¿Quién es el Hijo del Hombre hoy? El Hijo del Hombre hoy es Dios manifestado en carne. El Hijo del Hombre hoy es el Hijo de David. Ahora, todo lo que es el Hijo del Hombre y el Hijo de David, todo eso es para comérnoslo en este tiempo, como cuando usted tiene hambre. Usted, cuando tiene hambre y se sienta a la mesa, usted no mira a ver si fulano come, y si fulano come, yo como. Recuerde usted el tiempo de la Pascua, allá cuando Israel fue a salir de Egipto, ¿cómo le fue dicho? Se la comen a toda prisa. Ahora, nosotros en esta hora hacemos como hacen en las casas, cuando usted sabe, cuando uno es muchacho, pues en los hogares sirven la comida, y si son buenos, si son buen dientes los muchachos, pues ellos se comen todo lo que hay, y si miran para el lado a ver si fulano está comiendo o no está comiendo, es para ver. Si no quiere, pues que me lo eche para acá para comérmelo también. Pero si fulano no come, pues él come. Y si él no quiere comer, pues se lo come también lo del otro. Cuando son buen dientes. Cuando no son malabañosos. ¿Veis? Espiritualmente, si somos buen diente espiritualmente para comernos la carne del Hijo del Hombre, entonces hacemos de esa manera. ¿Tú lo quieres? Bueno, yo me lo como también. Así es que espiritualmente estamos en esa posición, y porque otros no coman, no nos vamos a morir de hambre espiritualmente nosotros. Las vamos a comer todo lo que el Señor tiene para nosotros. La mesa está servida. Él dijo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y con quién estamos comiendo? Con el Señor. ¿Y qué estamos cenando? Maná del cielo, el pan de vida. La palabra de Dios para esta hora. La revelación de Dios manifestado en carne. Su nombre nuevo. Su manifestación como Hijo de David. Y pronto estaremos con Él en el milenio. Ahora, habría mucho que hablar de muchas cosas que ya el Señor nos tiene preparados para muy pronto, quizás para ese culto largo. Muchas veces uno no encuentra cómo aguantar las cosas hasta que llegue ese tiempo. Es difícil uno pues aguantarse hasta que llegue el tiempo de hablar, pero uno lucha y se aguanta un poquito para que haga aquello para lo cual el Señor envía lo que Él ha revelado. Entonces hay otra cosa que pasa también, y es que cuando ya uno tiene algo
que ha sido revelado y tiene que ser predicado, después no encuentra qué otra cosa predicar, porque ya tiene un mensaje y hasta que no lo da, como que no quiere venir otra cosa. Bueno, el Señor nos ayude y nos permita que vengan algunas cositas más en lo que llegue ese momento, y que vengan algunas cositas más como vino y como vino este mensaje de el pan de vida, y también el otro mensaje de el agua de vida eterna, bebiendo el agua de vida eterna. Yo espero de parte del Señor que Él nos dé algunos otros mensajes antes de ese culto largo, para que nos gocemos, nos alimentemos bien, y cuando llegue ese momento todos estemos tan fuertes que descubramos que estemos en una sección u otra, estemos agarrados y lo agarremos cada día más y más de esa palabra de Dios. Yo no puedo decirle a usted que usted es de las prudentes o de las fatuas. Al decir fatua la gente siempre se asusta y eso. No, al decir fatua quiere decir que es del otro grupo de vírgenes, son vírgenes todos, pero que no está en la sección de los escogidos para rapto, y que tendrá que pasar algunos días más aquí después que los escogidos se vayan, pero que va a morir gustosamente por lo que ha creído, y estará también allá en aquel gran día después del milenio. Pero y antes de que termine el milenio, ¿dónde va a estar? Bueno, cuando Juan vio en Apocalipsis 7, le fue mostrado una multitud, y dice que oyó el número de ellos, 144,000, y también oyó el nombre de cada tribu y el número de cada tribu. Eso es el grupo que va a creer la palabra en la gran tribulación de allá de los hebreos. Pero luego vio otra multitud que nadie podía contar. Entonces Juan no los conocía, porque Juan era un hebreo, y al ser un hebreo, pues allá los hebreos conocen a los hebreos. Mire, si usted, siendo puertorriqueño, pues usted, donde se meten los puertorriqueños, usted los conoce. Los conoce por la forma de hablar, los conoce por el físico. Pero si se va a Alemania y se va a otro país, o se meten gente de otros países en medio nuestro, usted no sabe quiénes son. Usted no puede decirle, ese es de Canadá, ese es de Estados Unidos, a menos que alguien no le diga, ese es de Estados Unidos, o ese es de Alemania, porque para usted todos se parecen y son diferentes a usted. Así también pasó con Juan. Juan conocía a los de él porque eran hebreos, los escuchó hablar, vio su forma, su físico, su forma de vestir y todo, pero cuando vio aquella multitud que nadie podía contar, fíjense, una multitud que nadie podía contar. Primero había visto una multitud que sí podía ser contada, y eran 144,000. Así es que esa otra multitud son miles. Entonces, cuando Juan los ve, el que está con Juan le dice, mira Juan, ¿quiénes son estos? Juan le dice, yo no sé, tú no sabes, Señor, tú eres el que sabe, yo no sé quiénes son, yo no los conozco, yo conozco estos otros 144,000, porque son de los hebreos, son de mi pueblo, son de las 12 tribus de Israel, pero estos otros yo no los conozco. Dice que eran de toda lengua, de toda raza, de todo linaje. ¿Quiénes son? No sé quiénes son. No son hebreos, no son los que están bajo el pacto de la ley, no son esos. Señor, tú sabes quiénes son.
Les he dicho, estos son los que han venido de grande tribulación. Estos son los que han venido de la gran tribulación. Una multitud muy grande que ninguno podía contar. Esa multitud muy grande, de esa multitud hay por allá en diferentes lugares, aún fuera del mensaje actualmente. Pero ellos despertarán cuando llegue el momento. También los hay que rechazaron esta etapa, rechazaron esta parte del mensaje cuando han visto que Dios ha sido manifestado en carne, cuando han visto que el profeta lo ha dicho. Eso no lo han podido creer. Eso sí que no lo han podido creer. Ahora, ahí están, ¿quiénes? Ahí están dentro de los que han recibido y han creído que el hermano Branham era el profeta que habría de venir. Le recibieron como profeta, pero no le recibieron como Dios manifestado en carne. Le recibieron como el precursor, pero no le recibieron como el precursado. O sea, como Dios metido ahí dentro, cumpliendo lo que tenía que cumplir, o sea, cumpliendo la venida del Señor. Entonces, esos rechazan. Cuando escucharon, rechazaron. En todos los países, cuando han escuchado, han estado rechazando, ni se han preocupado por escudriñar a ver si es verdad o no. Pero también están los que rechazaron, como Tomás, y después unos ya se han dado cuenta, otros a los poquitos días o al poco tiempo se dieron cuenta, no, lo que yo había rechazado es la verdad. Pero hay otros que todavía no han despertado y despertarán más adelante y se darán cuenta que lo que habían rechazado es la verdad. Y entonces dirán como Tomás, ay Señor mío, Dios mío, ¿qué? Yo creo. Ahora crees porque ves. ¿Sabe lo que están diciendo los que hasta el momento han rechazado? Si ese es el nombre nuevo, que creen algo, que hablen la palabra y creen alguna cosa, como ellos saben que el profeta hablaba la palabra y creaba ardillas, habló la palabra en otra ocasión y también creó un oso. Ustedes saben del oso que el profeta habla, que no había el oso ese por todo ese lugar, pero que de momento apareció cuando él dijo, Dios lo puede crear allí, y ahí apareció. ¿Ves? Por lo tanto, como ellos saben eso, entonces ahora claman, queremos ver, si no veo no creo. Bueno, viene el tiempo para ver. Viene el tiempo para ver, y cuando vean entonces se lamentarán, pero es momento para que se agarren bien agarrados de lo que los escogidos tienen. Y tienen que saber abiertamente que van a pasar por la tribulación. Los que van a pasar por la tribulación, de los que han seguido al mensajero, sabrán que van a pasar por ahí. ¿Cómo van a resistir si no saben que van a pasar? Tienen que saber que van a pasar. Los que se van a ir también saben que se van a ir, porque han creído firmemente toda la palabra. Esa es la única señal que usted tiene. La única señal que usted tiene para saber si es o no es cuál ha sido su actitud frente a la palabra. Eso le dice quién es usted. Usted, la actitud suya frente a la verdad de la palabra, cuando Dios se ha revelado, ha sido, yo lo creo todo aunque no lo entienda. Esa es una buena señal. Es como lo que Pedro hizo. ¿Y a quién miremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna?
No entiendo mi papa de eso, pero esa es la verdad porque lo dijo el profeta. Lo que no entiendo ahora lo entenderé después. Entonces, la actitud suya frente a la palabra, frente a Cristo, que es la palabra cuando se ha revelado, y que lo hemos visto revelado en medio nuestro, eso le dice quién es usted y para dónde usted va. Y recuerde que todos estamos escritos en el libro de Dios, unos en una sección, otros en otra. Pudiera ser que todos los que están aquí estuvieran escritos en la sección de los escogidos, de los que se vayan de rapto. Pero eso yo no se lo puedo decir a usted. Yo lo único que le puedo decir es cuál es la actitud, cuál es el fruto de cada uno frente a la palabra. Y entonces cada cual se examina a sí mismo y sabe su posición frente al Señor, y entonces sabe lo que debe de hacer en esta hora para estar bien agarrado de la palabra. Mire, uno que pertenece al grupo de la fatua, al grupo que se va a quedar, ese se tiene que agarrar más de la palabra que el otro grupo, porque el otro grupo es un grupo que automáticamente él actúa, porque eso está por dentro de él, y nadie le hace fuerza para que crea, y nadie lo tiene que convencer para que crea, y nadie le tiene que atraer el mensaje en forma intelectual para creer, sino que él lo oye cuando viene por revelación y lo capta y lo cree. Pero el otro grupo tiene entonces que tener a alguien que le predique en una forma intelectual para poder creer. ¿Ves? Entonces para el otro grupo necesita algún predicador, alguien que le enseñe en forma intelectual. Entonces ese grupo no puede captar por revelación la palabra, sino que depende de otro. O sea, depende que otro crea y entonces él cree. Depende que otro le explique en forma intelectual lo que ha sido revelado y entonces, pues, ahora sí. Pero cuando viene por la revelación, no lo puede captar y entonces se pone a pelear con la palabra. Bueno, eso fue lo que le pasó a Tomás, y Tomás es el tipo, pero los otros 10 representan a el grupo que por la revelación, entienda o no entienda, cree. Entonces, a ese grupo fue que le fue abierto el sentido de la fe, el sentido que tenía que ser abierto para captar la revelación. No los de acá, sino el de acá. Y Tomás no estaba todavía allí. Así es que vemos que estamos en una hora muy importante. Fíjese, vamos a poner ejemplos sencillos, porque unos se van a ir en el rapto y otros se van a quedar. Eso es inevitable. Ahora, ¿qué va a hacer uno si se queda? ¿Y qué va a hacer? Ya uno sabe todas estas cosas. Bueno, cuando quieran matarme, aquí estoy. Tarde o temprano me van a matar. Pero es la marca de la bestia. Pero tener que aceptar eso para poder comprar y vender y pertenecer a una denominación, no. Mejor me muero de hambre. Mejor me muero, pero mi nombre no dejo que lo borren de allá. Uno tiene que ser sincero delante del Señor, y todos tenemos que enfrentarnos a la realidad de esta hora y saber entonces a qué grupo pertenecemos y agarrarse bien de la palabra del Señor.
Dios nos va a permitir a todos saber al grupo que pertenecemos y nos lo va a hacer saber en una forma tan sencilla que cada cual se va a agarrar bien agarrado de la palabra. ¿Usted cree que, por ejemplo, si yo supiera que tengo que pasar por la tribulación, usted se cree que yo voy a dejar el mensaje? ¿Usted se cree que yo me voy a desanimar? Entonces que tengo que coger más ánimo, porque sé que lo que me espera es un poquito duro y me tengo que alimentar bien con esa palabra y tengo que fortalecerme bien. Y si llegaba tarde los cultos, ahora menos. Ahora tengo que estar mejor preparado para que cuando se predique, captarlo todo. Que si leía un librito en el mes y cuando llegaba el otro todavía no había terminado uno. Ahora, ¿qué pasa? Que no me traen el otro. Que si todavía no llego, pues cojo y leo otro de lo que ya leí. ¿Por qué? Almacenando palabra ahí, preparándose, porque los días que vienen son malos. Así es que esto a mí no me quitaría el ánimo, me daría más ánimo, porque entonces tengo que estar mejor preparado para quedarme, para que el nombre no vaya a ser borrado. Y si uno tiene hijos, entonces tiene que estar mucho más preparado para estar dispuesta aún a que sus hijos se les mueran de hambre, pero él no dejar que el nombre sea borrado de allí. ¿Ve usted? Estas cosas tienen que ser habladas de esta manera, así, para que cada cual sepa dónde está parado, para que cada cual se agarre bien de la palabra y no esté tirado para atrás creyendo que porque está en el mensaje, pues ya eso es todo. No, usted, si está en el mensaje, tiene que estar bien agarrado. Sépase que ahora en este año va a ser un año lleno de bendiciones, sí, pero también será un año lleno de ataques del diablo, en que si el diablo pudiese engañaría aún a los mismos escogidos. Entonces, si no puede engañar a los escogidos, ¿qué pasa? Los que no son podrían fallar en cualquier cosa. Así es que usted tenga su vista puesta en la palabra de Dios de esta hora. Agárrese bien de ella. El diablo tratará de engañar al pueblo de Dios o en una forma o en otra. Si no puede hacerlo a través de predicadores en una o en otra forma, tratará de hacerlo a través de sueños, a través de que yo siento esto, que si yo siento lo otro. Olvídese de esas cosas y mire lo que Dios ya habló. Ahí tiene la palabra. Recuerde que hay un mundo espiritual y de ese mundo espiritual vienen muchas cosas. Y usted tiene que saber dónde está parado, y lo del mundo espiritual de parte de Dios lo tenemos. La palabra que tenía que venir ya vino de ahí. Y vino a través de carne humana. Así es que nosotros sabemos que este año 75 será un año en que todo el pueblo entrará en una etapa espiritual. Sí. Y tenemos que tener nuestros ojos abiertos para saber de qué lado es que estaremos. Porque recordemos que en el mundo espiritual está la sexta dimensión, está la séptima dimensión también, que son dimensiones de Dios. Pero también está la quinta dimensión, que no es de Dios. Y que la quinta dimensión está sobre la tierra. Por eso es que hemos visto y estaremos viendo en este año cosas raras y muchas cosas espirituales aconteciendo, pero que si usted no está bien agarrado en la palabra, no sabrá de qué dimensión proceden esas cosas. Usted tiene que estar bien agarrado de la palabra y olvidarse de todas las demás cosas
Ya usted tiene lo que el Señor dijo que nos iba a enviar. Ahora el Señor nos está dejando saber lo que ya fue hablado. Usted nunca va a entrar y a ser transformado por los sueños que usted tenga, ni por visiones, ni por imaginaciones suyas, sino por la palabra. Por la palabra de Dios. Entonces, a medida que vamos oyendo y recibiendo esa palabra, va aconteciendo una transformación por dentro y luego se exterioriza lo que está por dentro. Así es que de esa manera es que el profeta ha dicho que ocurrirá lo que va a ocurrir. O sea, alrededor de esa palabra se va materializando otro cuerpo. Entonces, cuando llegue cierto tiempo, entonces ocurre el cambio. Alrededor de la palabra que fue hablada a Abraham y a Sara, alrededor de esa palabra que fue hablada, que ellos tenían en el corazón, que la recibieron en el corazón, alrededor de esa palabra se fue materializando y fue ocurriendo un cambio en sus cuerpos. Fueron siendo rejuvenecidos. Y así es con nosotros. Usted no espere cambio si no tiene la palabra por dentro. Entonces usted no espere rapto si la palabra no está ahí. Entonces esa palabra va haciendo un cambio por dentro. Y usted notará que nadie lo tiene que estar empujando ni obligando a hacer las cosas del Señor, sino que espontáneamente usted las hace. A usted no habrá que estarlo obligando a cantar bien y adorar a Dios de todo corazón, sino que ya usted ha oído, predicado la forma en que Dios desea que usted lo haga, y entonces usted espontáneamente tiene eso por dentro y lo hace. Usted no tendrá que ser obligado a vestir de la manera correcta o a actuar de la manera correcta, porque ya usted sabe la manera correcta para hacer las cosas. Y ahora eso que está por dentro de usted está lleno de amor, del amor de Dios. Y Dios es amor, y la palabra es amor. Y está dentro de usted, y entonces usted espontáneamente comienza a actuar sin nadie obligarlo. Por eso, aquí no obligamos a nadie. Aquí se le trae la palabra como es, y usted entonces se la arregla con Dios. Entonces, si Dios está en su corazón está lleno de amor hacia Dios, y si está lleno de amor hacia Dios, ¿cómo usted va a hacer una cosa que no le agrada a Dios? No puede. ¿Por qué? Porque el amor que hay en usted lo tiene cautivo, y usted ama tanto al Señor que usted no quiere ofender al Señor en nada, y usted hace lo que a Él le agrada. Por eso el Señor dijo: el que me ama, no hay que estarlo obligando. Mi palabra guardará, Él lo hará de todo corazón, espontáneamente. Por supuesto, hay que predicárselo, porque ¿cómo usted va a saber cuál es la voluntad del Señor si no se le predica? Pero luego de predicárselo, ya usted lo sabe. Y al saberlo, ya usted sabe cómo actuar, y actuará de acuerdo a la voluntad del Señor. Siempre usted sí va a escuchar como el Señor quiere que usted actúe. Lo va a escuchar siendo predicado, pero nadie va a estar obligando a nadie que haga de tal o cual manera. Y también usted escuchará siempre lo mismo que dijo el Señor allá. ¿Se quieren ir? Bueno, el Señor le dijo que si se querían ir, y también nosotros decimos lo mismo siempre. Aquí pues no tenemos que aguantar a nadie. Usted si está aquí sabe por qué está aquí. Entonces, realmente en el Señor hay libertad. Usted es libre, tiene libre albedrío, pero usted, como ama tanto al Señor, hace lo que le agrada al Señor. Ahora tenemos las palabras del Señor que dijo: bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Fíjense, para nosotros actual, usted no tiene que estar viendo que el hermano está actuando bien para usted actuar bien. No, usted actúa bien porque usted cree lo que el Señor dice en su palabra. Y Él dice cómo usted debe actuar y usted actúa como Él dice que usted actúe, aunque los demás no actúen de esa manera. Los hermanos visten y se recortan el pelo como deben de hacerlo, porque así es, como dice la palabra. Por eso no nos dejamos el pelo largo como están haciendo los demás que no pertenecen al Señor, porque el Señor nos ha dicho que nosotros no lo hagamos. Y por eso las hermanas usan el pelo como lo usan, porque el Señor le ha dicho cómo deben de usarlo. Y visten como deben de vestir. Si Dios está en su corazón y está lleno de amor, visten como deben de vestir, aunque los demás no vistan de esa manera. Si usted realmente ama al Señor, usted no tiene que ver si la hermana tal o cual usa la ropa como dice el mensaje para entonces usarla. No. El ejemplo es usted. Usted es un ejemplo de que cree la palabra. Usted es un ejemplo de creyente verdadero. Usted no es un ejemplo de un Tomás. Si yo veo, yo creo. Si yo veo que fulano lo hace así, pues yo lo hago también. Si yo veo que fulano usa la ropa y las hermanas, si yo veo que la hermana fulana de tal usa el traje como debe usarlo, entonces yo lo uso también, ¿no? Ese es como Tomás. Si yo veo, entonces yo creo y lo hago. Pero no pueden ser, desean ser siempre de esa clase bienaventurados. Oh, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vamos a estar puestos en pies en esta mañana. Esto es lo que el Señor nos ha dado en esta mañana. Yo no sabía de qué nos iba a hablar el Señor en esta mañana, pero nos ha dado estas cositas y yo espero que sea de bendición para cada uno de nosotros y que esto nos ayude para estar preparados para ese culto que tendremos el fin de mes, en donde yo espero que el Señor se manifieste poderosamente. Vamos a cantar ese corito que dice yo le amo, y entonces seremos despedidos en oración en esta mañana. Vamos, ese corito, yo le amo. Aleluya, bendito el Señor para siempre. Vamos a inclinar nuestros rostros y seremos despedidos en oración en estos momentos. Todos en quietud y reverencia, nuestros rostros inclinados. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana, ante tu presencia estamos y te damos gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por esta bendición de poder estar aquí congregados, alabando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos hablado en esta mañana. Oh, Dios eterno, gracias por ello. Padre celestial, la hora está llegando, la vemos, donde tú nos permitirás saber, oh Dios eterno, quiénes se van
y quiénes se quedan. Ahora, Señor, ayúdanos para que con regocijo y alegría cada cual reconozca la posición en ti, Señor, en esta hora final. Que tanto, Señor, los que queden como los que han de ir en el rapto, ambos, Señor, estemos tan llenos de amor y tan unidos, oh Padre Celestial, que trabajemos siempre juntos en tu obra, en todo lo que haya que hacer, Señor. Dios eterno, en tus manos estamos. Ahora, Señor, hemos de salir de este lugar donde te hemos adorado y glorificado y donde te hemos escuchado, y te rogamos vaya con nosotros, oh Dios Todopoderoso, y que, Señor, lo que hemos escuchado en esta mañana, lo que no hayamos podido entender, lo guardemos en nuestros corazones, Señor, esperando y orando a ti, para que tú, Señor, nos des entendimiento de lo que hemos oído en esta mañana. Padre, en tus manos estamos. Ahora, Señor, ve con cada uno de nosotros y prepáranos para el próximo culto que hemos de tener aquí, Señor. Oh, Señor, que todos estemos regocijados e entusiasmados y deseosos de regresar nuevamente para el próximo culto, Señor. Dios eterno, en tus manos estamos. Y ahora, oh Padre Celestial, te pido todas estas cosas en el nombre eterno tuyo, en el nombre glorioso tuyo, manifestado en carne humana hoy, en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham, en ese nombre glorioso, en ese nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dios los bendiga.